Sí. Buenos días a quienes se conectan a través de El Heraldo de Veracruz, El Heraldo de Jalapa. Mi nombre es Leticia Rosado y en la entrevista de la mañana tengo el gusto de platicar de nueva cuenta con Teresa Carvajal, quien es la representante del Barzón Resistencia Civil. Tere, muy buenos días, feliz año. Ya desde el año pasado que no hemos platicado. Y bueno, Tere, la intención de que platiques hoy con nuestro público de El Heraldo de Jalapa es este tema que año con año es recurrente a todos los, pues a toda la sociedad, ¿no? Sobre la cuesta de enero. ¿Cómo ven ustedes, cómo vislumbran o cómo llevan ya estos 15, 16 días de enero? Este tema tan llevado y tan traído cada año sobre el recurso, el presupuesto, el dinero que no alcanza. ¿Cómo ven este tema de la cuesta de enero? ¿Qué tal, Leti? Buen día a toda tu audiencia, a quienes nos están sintonizando en este momento. Y efectivamente, pues atravesamos uno de los temas cíclicos que se dan cada año y que es la cuesta de enero. Y parece que no aprendemos, ¿verdad? No, y creo que después de toda época de alto consumo, porque recordarás que ya están identificadas durante el año dos cuestas, la primera que es la de enero y la segunda la entrada a clases. Entonces, las dos vienen precedidas de un periodo vacacional, de una época de alto consumo, ¿no? En el que después pues los consumidores, los cuentavientes se van a enfrentar a una serie de gastos fijos, ¿no? Concretamente en el caso de la cuesta de enero, el pago de prediales, de créditos ya adquiridos con anterioridad, del mantenimiento, de créditos automotrices, de los insumos básicos para el hogar e incluso la canasta básica, ¿no? Entonces la falta de preparación, el gastar en algunas ocasiones con exceso, gastar lo que no se tiene durante esta época que los comercios utilizan para reactivar la economía, a través de estas promociones de meses sin intereses, pues van generando que ahora llegado el mes de enero, pues las personas tengan que recurrir a más préstamos para poder salir adelante con los compromisos de este mes, ¿no? Entonces es ahí donde viene una situación riesgosa que va a marcar toda la tendencia del año y es lo que nosotros podemos observar desde el Barzón. Sí, no sé si tengas algún dato estadístico o lo que hayan ustedes analizado, si este año hubo más o menos, ¿no?, recurrencia de las personas a las casas de empeño, a adquirir préstamos, al uso de tarjeta de crédito. Mira, la estadística nos dice que alrededor del 40% de la población terminan las fiestas de diciembre e inician enero endeudadas, ¿no? Es más o menos un parámetro que se tiene, y si tomamos en cuenta que 7 de cada 10 personas pues cuentan con una tarjeta no bancaria de las famosas tiendas departamentales, pues esto nos da una idea más o menos de todas aquellas personas que están en una cuestión de insolvencia para estas fechas, ¿no? Entonces sí, a comparación del año pasado, ¿sí hubo incremento o no? Hasta el cierre del mes de enero es cuando se puede ver un indicador ya final. Estamos apenas cruzando la primera quincena, como lo dices. El último reporte que se tiene de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, antes de incluso este periodo vacacional, fue que al mes de octubre del 2019 la contratación de créditos al consumo se incrementó en un 3.1% en relación con octubre del año pasado, y todavía ni siquiera enfrentábamos el Buen Fin, ¿no? Por ejemplo. Entonces la tendencia es casi seguro que se va a mantener a la alza. Normalmente la Asociación de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tienen un indicador de que cuando se sigue contratando créditos es porque la economía va bien. Nosotros en los hechos lo que vemos es que diferimos un poco de esta postura, porque desde luego que las personas están contratando créditos porque no hay solvencia. Exacto. Y porque no hay liquidez, ¿no? Entonces, si hay endeudamiento, quiere decir que no hay, por una parte, la fluidez económica que se espera, hay cierto estancamiento en sectores como la construcción y como la inversión, y bueno, esto desde luego que en estados como el nuestro, pues refleja directamente en la economía pues de los veracruzanos, ¿no? Entonces, eso te quería preguntar, el hecho de que exista mucha gente o exista gente que adquiere deuda, no es porque tenga dinero, es porque no tiene dinero, ¿no? Así es. Una de las estrategias comerciales, como te lo comentaba de principio, para incentivar la economía, y bueno, esto nos da los indicadores de que si nosotros salimos
incluso no a comprar, y hacemos una visita a alguna plaza comercial, pues hay mucha gente comprando, ¿no? Hay mucha gente que sale. Sí, luego decimos, mira, ¿dónde está? ¿En dónde está la pobreza, no? Si la gente sigue comprando. Y bueno, esto obedece principalmente al uso de estas tarjetas no bancarias, que son las departamentales, y a las estrategias comerciales como los meses sin intereses, que difieren hasta en 9, 6, 12, 18 meses las compras que se hacen durante diciembre, por ejemplo, ¿no? Y ello nos da la idea de que la gente sigue comprando, sigue consumiendo, pero ello no es necesariamente un reflejo de que efectivamente pues la economía esté bien, ¿no? Y esta liquidez no se va a ver reflejada pronto, ¿no? O sea, que paguen de manera inmediata. No, desde luego. Ahora, parte de los problemas que tenemos con la cuesta de enero es que, según estudios que se han estado publicando en estos primeros días del año, es que la canasta básica aumentó 99 pesos, alrededor de 99 pesos ha aumentado la canasta básica, y ello, pues, aunque el salario mínimo también lo tenemos actualmente en 123 pesos 22 centavos, pues todavía es quizá temprano, ¿no? Para poder sentir los efectos de esta alza que se viene, lo comentábamos hace un momento también en el tema de la ley de ingresos, los impuestos especiales, el IVA, el ISR, por ejemplo, los trámites notariales, por decir un ejemplo, para el mes de febrero esperan una alza precisamente por esta cuestión de los incrementos, ¿no? El impuesto al ahorro, que era uno de los proyectos que sabíamos si se iban a dar o no se iban a dar, finalmente sí se está aplicando, ¿no? Entonces también hay cierto temor de la ciudadanía, de los contribuyentes en este sentido. Eso te quería preguntar, Tere, este tema del salario mínimo ha sido muy aplaudido, ¿no? Que haya aumentado el salario mínimo. Sin embargo, se tiene la idea, la idea, ¿no? De que cada que se incrementa el salario mínimo es porque algo va mal en la economía o porque no es tan sano. O bien porque una de las consecuencias de este aumento, pues también va a ser el alza de los precios. La inflación, claro, ¿no? Así es, entonces sí. Aunque la autoridad nos ha tratado de convencer de que el aumento es mayor a los efectos que vamos a poder estar sintiendo en relación al alza de precios, creo que es temprano, ¿no? Lo que podemos ver es que el kilo de tomate ya está en casi 50 pesos. Las tortillas. La tortilla ha subido, y se espera es también un alza en el sector del transporte público, etcétera. Entonces creo que es temprano, ¿no? Sin embargo, sí debemos de estar atentos a todo lo que está sucediendo, y sobre todo el llamado, como siempre nosotros lo hacemos desde el Barzón a la población, es hacer cautos y a tener cuidado con ese tipo de empresas que actualmente se encuentran ofertando crédito ya incluso pues en cada esquina, fuera de las dependencias públicas, de las oficinas, en los centros de trabajo. Hay diferentes esquemas de financiamiento a los que las personas pueden recurrir. Uno de ellos, el crédito de nómina, por ejemplo, los préstamos personales. El financiamiento ya no es solo a través de los plásticos, ¿no? A través de las tarjetas de crédito, sino otro tipo de compromisos que la gente estar recurriendo, ¿no? Ese es el llamado a que no escuchen este canto de las sirenas. Así es, y que no se adquiera más deuda de la que se puede pagar. Recordemos que ya hay una regla que han dado quienes se dedican a la observación de este tipo de fenómenos sociales en el tema de endeudamiento, que la deuda que se adquiera pues no debe de ser nunca mayor al 30% de los ingresos que tenemos, ¿no? Entonces, rebasar nuestra capacidad de crédito, utilizar las líneas de crédito como un dinero extra, pues desde luego que siempre va a tener un efecto, ¿no? Tere, sobre el tema de... Ahí se me fue la onda, estaba pensando y se me fue la onda. Ya. Las tarjetas estas que está otorgando el gobierno federal, ¿no? Estas tarjetas del bienestar, la creación de este banco del bienestar también, ¿qué repercusiones puede tener? Porque prácticamente están pues regalando dinero, ¿no? Mira, con los programas sociales, sí, efectivamente esa es la idea que se tiene, que se está regalando mucho recurso, ¿no? La justificación del nacimiento del Banco del Bienestar lo ha argumentado el gobierno federal como el poder dar acceso a aquellas personas que se encuentran en zonas marginadas y que necesitan gastar en un transporte un tiempo para poder ir a determinado espacio o centro donde pueda hacer la disposición de los recursos,
y que además pues ya dentro de esos centros puedan ser objeto además del cobro de comisiones o de la contratación de otros productos sin el consentimiento incluso de estos beneficiarios de los múltiples programas del bienestar que actualmente se encuentran en operación, ¿no? Parece un poco raro la forma en la que se pretende que proliferen, que ya esté toda una estructura, todo un planteamiento operativo presupuestal para la instalación de estos módulos. Sin embargo, de igual manera habrá que esperar cuál es el trasfondo de este tipo de instituciones, si únicamente van a operar como un medio de que las personas puedan tener a su alcance la disposición de recursos, pero también qué reglas se van a tener en el sentido de el uso de este tipo de servicios, ¿no? Hemos año con año padecido los problemas, los defectos, las ausencias que la banca comercial tradicional tiene, y muestra de ello, bueno, es algo que además se ha mezclado con el tema de seguridad y que se dio un evento a principios de este año, un tema muy polémico, viral, que dividieron las opiniones por el tema de la cajera, ¿no? De una institución crediticia con sucursal en Boca del Río, Veracruz, y bueno, si fuéramos familiares de la víctima, pues estaríamos totalmente identificados, ¿no? Por esta situación. En pánico también, ¿no? En pánico, ¿no? Quienes lograron escuchar ese video de reclamo del cuentaviente, pues es impotencia, miedo, además de ya no poder transitar por la vía pública, de no poder acudir acompañado de tus hijos a realizar alguna operación bancaria. Pero de otro lado también se propicia que si las autoridades saben que son épocas en las que se hace un uso frecuente o recurrente de este tipo de servicios bancarios, pues no se ha reforzado tampoco la seguridad, ¿no? Claro. Y por otra parte los rumores de que si los empleados bancarios están o no coludidos con el AMPA, que finalmente es otro rumor que también se ha dado mucho, la falta de castigo, de reglas claras por parte de las instituciones bancarias hacia los empleados que en determinado momento sí resultaron involucrados con este tipo de hechos, pero por otra parte también la falta de denuncia de nosotros los cuentavientes cuando se tiene un hecho o se está ante un hecho de esta naturaleza, y a lo mejor también en este sentido de la propia Conducef, a quien es la instancia, quien está recibiendo este tipo de quejas. Nosotros el año pasado, en el segundo semestre del año, detectamos casos recurrentes en el municipio de Martínez de la Torre, en una institución crediticia en donde las personas acudían a hacer un trámite, les era tomada su tarjeta bancaria, su identificación, unos minutos en lo que pasaba el cajero con el ejecutivo para hacer el trámite, y al cabo de unas horas, cuando el usuario llegaba a su casa, pues le aparecían alertas de cambios de contraseñas, etcétera, ¿no? Estos casos que en su momento fueron puestos en conocimiento de la Conducef, pues debe de hacerse dentro del consejo técnico que ellos tienen de manera anual, tomarse el dato de este tipo de hechos, y los bancos también, así como hubo un comunicado, un pronunciamiento en defensa de su personal, lo cual fue pues acertado, ¿no? Que el banco no se escondiera pues para y que diera la cara de este tipo de hechos, pues sí que haya un seguimiento cuando se dan este tipo de casos para recuperar también la confianza de la ciudadanía, ¿no? Acabas de tocar un tema importante, Tere, el robo de identidad. El robo de identidad es uno de los hechos que más ha lastimado a la sociedad y que nos sigue lastimando de por lo menos 5 años a la fecha, y que se da en una mayor incidencia en estas fechas, en la contratación de crédito, ¿no? Es cierto, siempre se ha insistido en el tema de la educación financiera. El Barzón siempre ha insistido además en la falta de reglas claras hacia la banca, en otorgar crédito de manera responsable, pero además la banca no debe de perder de vista el papel que juegan pues sus ejecutivos o sus empleados bancarios que se encargan de la colocación de este tipo de créditos, ¿no? Porque se maneja información muy sensible, identificaciones oficiales, tarjetas bancarias, códigos, contraseñas, etcétera, medios de identificación plena de cualquier usuario, y esto hace que se pueda hacer un mal uso de esta información, ¿no? Las personas firman solicitudes muchas veces sin saber si este tipo de trámites van a llevar a que les den el crédito o no,
pero por lo menos sí compromete esa información para que alguien más pueda pues simular una contratación a nombre de ellos, y ellos no se dan cuenta hasta que empiezan, decía, por ejemplo, un comunicado que emitió la Conducef en inicios de este año, un usuario tarda alrededor de 100 días en darse cuenta de que ha sido víctima de robo de identidad o de fraude. Entonces, y eso es cuando pasa en el banco, pero cuando vas al cajero y te ponen ese lector magnético, ¿no? O hacen cobros en tiendas y todo eso, eso es el doble, ¿no? El tiempo se calcula en función de el estado de cuenta. El estado de cuenta debe de llegarte por obligación legal para los bancos cada 30 días, que es el corte, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, pues no se tiene el cuidado de recabar estos estados de cuenta, de revisarlo, ¿no? De ver qué te están cobrando. Cuando se pierde el control de todos los consumos que se hacen, pues el usuario muchas veces sigue pagando sin saber qué está pagando, ¿no? Entonces quizá cuando despierta alguna duda, ya en el siguiente corte o en el subsecuente, por eso son 30, 60, 90 días, 100 días aproximadamente el lapso en el que si no se paga empezará un despacho de cobranza a hacer lo suyo, y entonces el usuario se da cuenta, ¿no? De ahí la recomendación, pues de no perder nunca de vista nuestros plásticos. A todos nos pasa, vamos acompañados de alguien, hay un momento de distracción, no somos cuidadosos con hacer el tecleo del NIP en las terminales, o permitimos que el empleado vaya hasta la caja, ¿no? A hacer el cobro con nuestro plástico, y bueno, es ahí en donde se dan este tipo de situaciones, ¿no? Robo de identidad, fraude, las llamadas telefónicas también, cuando alguien recibe un mensaje vía texto o una llamada de una persona que se identifica como parte de una institución bancaria y te dice que tu tarjeta tiene cargos que no, que si los reconoces te pide contraseñas, y entre el miedo, el temor y el querer aclarar rápido, proporcionas y te pones en un estado de vulnerabilidad al abrirle pues esta serie de contraseñas y datos personales que solamente con ellos pues los ladrones logran hacer uso o disponer de los recursos que tienes en tu cuenta, contratar créditos, etcétera. Entonces, seguir pendientes, esto es algo que se ha detectado en un 60% en la población adulta mayor, y todavía no existen estrategias o políticas claras, ¿no? Por parte de los bancos también, pues para dar una mayor seguridad y seguimiento a este tipo de casos y denuncias que se han interpuesto de estas personas que han resultado víctimas, ¿no? ¿Qué hacer para las personas que están observando, que están siguiendo esta transmisión, Tere? ¿Qué hacer si se encuentran víctimas de cualquiera de estas situaciones que acabas de mencionar? Aparte, ¿se puede ir a la Conducef y en la Fiscalía? No, porque es competencia de una institución, en este caso como la Conducef, hacer la denuncia rápida, y sobre todo acudir de inmediato al banco a hacer la cancelación recuerden que tenemos 48 horas para poder dar el aviso de un cargo no reconocido, de estar pendiente, utilizar estos sistemas de alertas que son gratuitos en las instituciones bancarias, para que en tu celular te reporten cuando hay un cargo, cuando hay una disposición, y estar dentro del término, ¿no? Para poder hacer la reclamación. ¿Sí están funcionando las aplicaciones celulares sobre estos temas de cuando te hacen algún cargo, te llega la notificación y te das cuenta inmediatamente, ¿no? Sí, hay en ese sentido, en general, el ánimo de que sí están funcionando para este tipo de cosas, ¿no? Tere, otro de los temas que has sido muy puntual en señalarlo y en criticarlo es el tema del cierre de las delegaciones, en este caso de la subdelegación de la Profeco aquí en Jalapa. Ya tiene más de medio año, ¿no?, que cerraron. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Sí hizo mella, no hizo mella, o qué está pasando con el tema de la Profeco? Definitivamente sí, hay un menoscabo en el patrimonio de las personas, hay un efecto que se está resintiendo en los consumidores, porque recordemos que la Profeco debiera de jugar un papel activo en la defensa de los derechos de los consumidores, ¿no? Lo mencionaba al principio de esta plática, 7 de cada 10 personas utilizan una tarjeta no bancaria, es decir, departamental. El seguimiento acerca del funcionamiento, de la eficacia de los cobros y del comportamiento de este tipo de financiamientos no se encuentran a cargo de la Conducef, sino sí de la Profeco, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando alguien, hablando concretamente de créditos, presente alguna problemática, pues ahora
tendrá que recurrir hasta el puerto de Veracruz, que es en donde se encuentra la delegación más cercana para poder hacer el reclamo, ¿no? Eso disuade a las personas para poder dar seguimiento, y aunque hay mecanismos que la Profeco ha señalado como pues de conciliación express electrónicos para poder acceder a una justicia pronta, pues al momento de presentar una queja, lo cierto es que nosotros desde el Barzón hemos estado recepcionando una serie de quejas, inquietudes por parte de la población acerca de que han interpuesto sus quejas en correos electrónicos, han estado haciendo un sinfín de llamadas y es el momento que no tienen ningún tipo de respuesta a este tipo de hechos. Entonces, seguramente en lo que resta de este año se podrán sentir más los efectos de esa ausencia y bueno, tendrá que haber una exigencia generalizada de la población para que la Profeco nos brinde una opción de defensa efectiva, una ventanilla de atención en la que realmente pues estén dando las pautas a seguir para que los proveedores puedan estar respondiendo a las necesidades de los consumidores en caso de quejas. ¿Ustedes cuántos casos han atendido? Nosotros hemos detectado alrededor de 5 casos por mes de personas que se quejan de no ser atendidas oportunamente por la Profeco, pero que han seguido con su procedimiento, ¿no? Es decir, hemos en su momento facilitado los mecanismos los que ellos puedan tener esta respuesta, porque sabemos que por cuestiones de gastos muchas veces no pueden recurrir a la delegación de Veracruz, ¿no? Otra de las ausencias que tenemos en el mismo tema de Profeco es que durante la cuesta de enero nos enfrentamos a diferentes opciones de financiamiento. Una de ellas es el empeño, y las casas de empeño se encuentran pues vigiladas, o debieran serlo, por la Profeco, ¿no? Y hemos detectado una serie de casos, estamos documentando el asunto, de manera pronta vamos a hacer un pronunciamiento público en relación a esto, porque están operando actualmente en Jalapa unas casas de empeño que dicen, toman tu vehículo para efectos de que te vayas, puedas tener un financiamiento. Sin embargo, los contratos no se encuentran, por una parte, registrados en el Buró Comercial o en el registro de contratos de adhesión de la página de la Profeco, y por otra parte llevan a cabo prácticas pues de algún modo sí legales, pero no acordes con los lineamientos de una práctica comercial correcta, sino por el contrario resultan abusivos, porque hacen que los usuarios endosen facturas, firmen contratos de compraventa y simulan operaciones que no coinciden con la naturaleza de una operación contractual de empeño, ¿no? Entonces esto pone en vulnerabilidad a la población, porque están pues desde luego padeciendo la pérdida de su patrimonio y ante la ausencia de una autoridad que esté dando seguimiento a este tipo de casos, ¿no? ¿Son ilegales entonces este tipo de empresas que te ofrecen dinero a cambio de tu auto, o luego te ponen los anuncios que ni siquiera tienes que dejarlo, ¿no? Lo que resulta ilegal es el engaño al momento de hacer la contratación del financiamiento que ellos te ofrecen. Es decir, si te van a hacer un préstamo por un vehículo, es un préstamo, es un contrato de mutuo, en este caso un contrato prendario, pero de ninguna manera es una compraventa, pues, ¿no? Entonces ellos como que se protegen de este modo, y bueno, eso es una práctica comercial abusiva que debe de ser sancionada, desde luego. ¿Cuántos casos han detectado ustedes? Estamos integrando el expediente, pero tenemos alrededor de 3 casos ya que se han suscitado de personas que han sido víctimas de este tipo de engaños, y bueno, como todo engaño, no se les entrega la documentación adecuada que nosotros podamos analizar para emitir una estrategia, una propuesta que deba de hacerse ante este tipo de casos. Estamos todavía recabando la información. ¿A esas personas ya perdieron su patrimonio, en este caso su automóvil? Fueron despojados de su automóvil, así es. ¿Y por cuánto dinero? Pues la proporción de un 6% del valor del automóvil, pagaron la deuda y aún así fueron despojados de la unidad, argumentando que era una compraventa, ¿no? Tere, ¿este tipo de empresas operan en todo Veracruz, o tienes detectado si ya operan en todo el país? Las hemos detectado únicamente en Jalapa, pero estamos todavía por integrar el caso para en su momento hacer la denuncia correspondiente y que la autoridad pues logre ubicarlas en más puntos de la entidad. Y las personas que hayan tenido la necesidad o sí, ¿no? O estén a punto. O estén a punto, ¿cuál es la recomendación
que no bueno, de plano que no lo que no, definitivamente no. Creo que la necesidad de financiamiento en una época como la primera cuesta del año, que es la cuesta de enero, nos hace a veces sin querer ser irresponsables con la cantidad y la calidad de las obligaciones de préstamo para un pago a futuro. Y no estamos observando las condiciones legales o la documentación que estamos firmando, ¿no? Entonces es importante mantenernos, subir la guardia, mantenernos a salvo, hacer una estrategia de autoprotección y revisar punto por punto los contratos que vamos a firmar, tomar asesoría, en este caso de si tienen algún abogado de confianza, y si no pueden recurrir al Barzón, para antes de contratar una obligación saber a qué se van a obligar y si coincide lo que les están ofreciendo con lo que ellos están a su vez firmando o con lo que se van a comprometer, pues para no salir afectados en su patrimonio. Claro. Tienen otro tema con la entrada de este ejercicio fiscal del 2020, se habla de muchas modificaciones hacendarias, ¿no? Que la facturación en línea, que ahora cada que pagues con tu tarjeta de crédito o de débito ya te van a expedir facturas. Hay como que un cierto como terrorismo fiscal, ¿no? Que si bien no está totalmente aterrizado y aplicado, sí está generando mucha incertidumbre entre la población. Así es, el Sistema de Administración Tributaria emitió un comunicado hace un par de días en el que en ese afán por demostrarle a la ciudadanía que no va a haber terrorismo fiscal, ese convenio para la facturación instantánea, que ahora ya vas a la gasolinera y pagas con tu tarjeta y en automático te expiden tu comprobante, tu CFDI, obedece más bien a un convenio que la Asociación de Bancos tuvo, ¿sí? Con, en este caso, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Para efectos de que los contribuyentes pudieran tener a la mano como un medio de facilitarles su facturación en línea y ya no tener que hacer esperas, etcétera, ¿no? No propiamente como parte de las modificaciones que hay ahora en este nuevo sistema fiscal al que nos vamos a enfrentar. Entonces, primero sí habría que hacer esa aclaración, es un convenio de cruce que están haciendo los bancos con el Servicio de Administración Tributaria, pero lo cierto es que, como bien dices, aunque todavía no se han aterrizado todas las luces y sombras de esta nueva legislación, hay temor en el ciudadano, hay temor en el comerciante, porque es común que tú vayas ahora a un restaurante, por ejemplo, y que te aparezca una leyenda de que por el momento no te cobran con tarjeta y que todos los pagos van a ser en efectivo, ¿no? Entonces esta es una leyenda recurrente que ya aparece en varios comercios, y la respuesta no es que las terminales estén mal, porque en varias ocasiones me he acercado a preguntar cuál es, y no puede ser que las terminales estén fallando, sino simplemente los comercios se están queriendo proteger ante este temor de no saber lo que vaya a pasar, ¿no? Haciendo cobros en efectivo. Entonces es algo que la autoridad también debe de revisar, ¿no? Porque imagínate que un usuario, un consumidor, un comensal no vaya con efectivo y quiera disponer a través de un medio de pago de sus recursos, como el pago, así es, con tarjeta de crédito o incluso débito, ¿no? Entonces, pues sí debe de haber una revisión para saber qué está pasando. Y bueno, por nuestra parte, bueno, estar atentos a todas estas modificaciones que va a haber, porque tal parece que los errores y las omisiones ahora ya van a ser sancionados como delitos, ¿no? Sí, es que esa impresión se tiene, ¿no? Que con estos cambios fiscales, pues lejos de incentivar, ¿no? Como que están, valga otra vez la expresión, pues aterrorizando a los contribuyentes, ¿no? Así es, entonces pues hay que estar muy atentos a lo que viene desde el papel de consumidores, cuidar nuestra capacidad de pago, no endeudarnos de más en esta cuesta de enero, y la recomendación que hacemos desde el Barzón a principio de todos los años, tener un presupuesto. Un presupuesto es el uno de estos 7 ejes básicos de la educación financiera, y nos dará la tranquilidad para que durante el año tengamos un modo de gasto más desahogado y podamos cumplir con nuestros compromisos de un modo más eficiente y responsable. Perfecto. ¿Algo más, Tere? Pues hacer un exhorto a las autoridades a que estén pendientes de estas entidades financieras que están otorgando créditos, que otorguen crédito de manera responsable, ¿sí? Porque también les corresponde a ellos,
Y por otra parte, bueno, a seguir insistiendo en el tema de la revisión de los contratos. El papel de la autoridad en esta cuesta de enero debe de ser más activo para cuidarnos a nosotros como consumidores, como usuarios de servicios financieros. ¿Sí le interesa a la autoridad este tipo de problemáticas y de temáticas? Pues tenemos que hacer que le interese, porque las consecuencias de no hacerlo pues son graves, ¿no? Y lo vamos a ver en el primer corte del año, que va a ser el primer trimestre. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de este sobreendeudamiento al que nos estamos enfrentando. Perfecto, muchísimas gracias Teresa Carvajal, quien es representante legal del Barzón Resistencia Civil, por esta plática, esta pues guía, ¿no? De guía para los usuarios comerciales y bueno, para los usuarios en general, de qué hacer con nuestro dinero en la cuesta de enero. Muchísimas gracias, Tere, que tengan todos excelente tarde. Gracias a ti.